Eh, lo primero, buenos días. El equipo de IHR que hoy os acompañamos somos mis compañeras Laura, que es responsable de sala, mis compañeras Alejandra y Emilia, que están velando porque todo el tema de soporte, conexión, etcétera, funciona a las mil maravillas, y yo que estaré simplemente un poco molestando. Y bueno, pues me he puesto el vídeo y esta es mi gran aportación a la humanidad por hoy, ¿vale? Ese es una parte del vídeo dentro de esta campaña que estamos lanzando para potenciar el evento, que se trata un poco de la combinación de creatividad humana y potencia de la IA, ¿no? Como un poco un factor que creemos que es el que va a determinar este año de actividad. Estamos en pleno 15 edición del evento Semana IHR Providers, 10, 12 y 17 de febrero, por tanto comenzamos el 10. Hoy estamos en el 12, segunda tanda de sesiones, y el 17 será el presencial, ¿vale? Un montón de conferencias y mesas redondas, un montón de firmas expertas especializadas en un montón de servicios y algunas actividades dentro que son interesantes también, como incluso nuestro IHR social, en el que aprovecharemos para reconocer la trayectoria de Javier Arribas, un referente en nuestro ámbito, para premiar la contribución experta IHR más útil del 2025 y también para presentaros a Hermes, nuevo agente virtual de conocimiento IHR, que está basado en IA generativa y que está diseñado un poco para que intentemos aprovechar más y mejor todo el conocimiento práctico en la red, ¿vale? Recordad, pequeño apunte logístico, identificaros con vuestro usuario Webex de manera que sepamos quiénes sois. Hay por ahí uno que pone solo su nombre y digo, claro, pero puede haber varios con este nombre de los inscritos. Procurad poner nombre y apellido, nombre y empresa. Si no es complicado, aunque sea en la próxima sesión, garantizaros que recibáis la documentación generada durante estas sesiones, ¿vale? Cuestionario de valoración lo está compartiendo ahora mi compañera Laura en el chat. Es un cuestionario cortísimo, como veis en pantalla, anónimo, súper rápido y nos ayuda a mejorar la utilidad de estas sesiones. Así que, por favor, antes de abandonar sala, no dejéis de completarlo. Si alguien tiene dificultades con el link, que nos lo diga y le ponemos otro formato. Como os habréis dado cuenta, también estamos grabando esta sesión. Si alguien tiene algún problema, que nos lo diga, pero bueno, lo hacemos a efectos de solución de incidencias puntuales, control de calidad, etcétera. ¿Vale? Os seguimos animando a compartir bajo el hashtag IHR Providers imágenes en LinkedIn, pues un poco que transmitan cómo estáis viviendo vosotros esta participación. Y ya sabéis, habrá premio para la imagen posteada más original y representativa del evento. Bien, el evento, decíamos 15 edición tal, de IHR Providers. Ya sabéis que IHR es un ecosistema de comunidades de conocimiento práctico enfocado en dirección y gestión internacional de personas, y dentro de las distintas comunidades que son independientes pero interconectadas está IHR Providers, que es nuestra comunidad, que es la que promueve este evento y es nuestra comunidad especializada en temas de servicios de recursos humanos internacional. Más de 90 firmas en 20 categorías de servicios, algunas de las cuales podéis ver aquí en pantalla, tales como estas, por orden alfabético, incluso estas. ¿Qué me decís de estas? ¿Y qué pensáis de estas? ¿De acuerdo? Pues estas son, por ejemplo, hay algunas otras que no están, que no podían estar en el evento, pero estas son las que participáis en el evento. ¿De acuerdo? Dicho esto, estamos dentro de esos 12 bloques. Vimos ya el bloque 1, 2 y 3 este martes pasado y entramos en el bloque 4, que se llama Retos de Talent y Dirección de Personas en Compañías Multipaíses. Nuestra mirada más hacia las preocupaciones de talent, no de gestión, no de política, no de compensación. ¿De acuerdo? Dentro de esto, lo primero que voy a hacer es darle las gracias al patrocinador, que es Silverdor, ¿de acuerdo? Y en su nombre está, ya puedes desmutearte, Jaime Molina. Jaime, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por permitirnos y por darnos esta oportunidad, que estamos súper contentos de nuestro primer año en IHR
como Ujú. patrocinadores y como participantes. Así que nada, estamos contentísimos. Nada, una pequeña introducción. Bueno, como decía, gracias a todos, gracias a los ponentes y gracias a todos los asistentes. Silverdor, muchos de los que estáis aquí ya nos conocéis. Sabéis que somos el mayor proveedor de alojamiento de apartamentos a nivel global. Para aquellos que no nos conozcáis, pues bueno, lo que ofrecemos son apartamentos corporativos, una solución alternativa al hotel, porque ya sabéis que un hotel a partir de 5 días, una estancia en un hotel para vuestros empleados se hace un poco cuesta arriba. Así que eso es lo que os ofrecemos, Ujú. apartamentos con todos los servicios en cualquier ubicación a nivel mundial. Es decir, con un punto de contacto que tenemos oficina aquí en Madrid, además de otras 14 oficinas en todo el mundo, os ofrecemos apartamentos para vuestros empleados con todos los servicios incluidos en cualquier punto del mundo y nos encargamos nosotros de todo. Muy rápidamente, ahí os dejo, está descrito, así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos y adelante, que parece que va a ser un bloque súper interesante. Ok, muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, por tanto, a Silverdor, patrocinadores de esta sesión. Bien, vamos entrando. Por mi parte, lo primero que quiero hacer es dar el agradecimiento al moderador de la mesa, que es el presidente de Fundipe, Jorge Cajigas. Fundipe es colaborador institucional, si yo no me equivoco, desde la edición número 1 de este evento, ¿vale? Jorge Cajigas es el presidente de Fundipe, como os digo, es un referente en temas de estrategia, dirección internacional de personas y estamos, como siempre, muy agradecidos por ayudarnos en esta moderación o coordinación de mesas sobre retos de talento y dirección de personas en compañías multipaís. Ahora le daré paso a Jorge, pero simplemente también permitidme que le dé las gracias a las 3 firmas que compartirán, digamos, visión experta, que son Agrupa Global Talent, con las claves prácticas en búsqueda, selección y desarrollo de talento internacional; OpenRelo, con la atracción de talento internacional, no todo es presupuesto, sugerente título; y también tendremos a Polar, con un caso de uso de IA y Talent Matching, las claves esenciales, en un caso desarrollado precisamente dentro de la comunidad IHR, y que nos contará cómo machear, aunque esté feo decirlo, el candidato más adecuado para una asignación internacional dentro de la compañía. Así que ya sin más, voy a pasar a darle el saludo a Jorge. A ver, Jorge, que te busco y te abro. Ahora estás con el micro abierto ya, Jorge. Fenomenal, cuando Sí, sí, quieras. sí. Hola, buenos días. Yo creo que lo que se llama retos de talent y dirección de personas en compañía multipaís, y yo creo que el mayor reto es que en una hora hablemos de todo lo que tenemos que hablar. Entonces, no voy a perder mucho tiempo ni a usar mucho tiempo, sino que se lo voy a dejar a los ponentes, que creo que es lo correcto y lo que se debe hacer. Agradecer al patrocinador, agradecer a IHR Providers y a Antonio de Juan y a su equipo, y a los ponentes, pues porque las presentaciones son muy interesantes, los temas son realmente retadores, y si os parece voy a intentar no moderar, y os avisaré un poco antes para que todos tengáis el mismo tiempo, porque realmente el reto es que cumplamos el horario, y seamos capaces de transmitir pues todo parte de vuestro gran conocimiento, ¿no? Así que, digamos, empezamos con Ana Ortiz, de Agrupa Global Talent, algo tan reclutamiento, selección, motivación, desarrollo, todo en uno, como los famosos aceites. Y gracias, Ana, a Agrupa y a ti especialmente por compartir. Así que yo te doy paso, y adelante, y vamos a por el reto. Genial, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a IHR Providers, por supuesto, a todos mis compis de mesa virtual. Y bueno, pues a todos los que estáis aquí hoy escuchando, porque la verdad es que es un placer poder compartir un poco este espacio y hablar de internacionalización, ¿no? Un tema que casi siempre o muchas veces se aborda pues desde un punto de vista muy estratégico, muy de negocio, porque bueno, pues un poco es lo que realmente importa, no es algo novedoso, ya llevamos mucho tiempo internacionalizados, afortunadamente, pero es verdad que no se ha convertido en un deseo, sino en una necesidad, ¿no? Y realmente hay una parte que impacta mucho y bien en que esta internacionalización se produzca como queremos, y es precisamente contando con talento y contando con el equipo adecuado, ¿no? Como aquí y pues en todas partes.
Entonces, encontrar talento fuera y acompañar, que es un poco lo que hacemos nosotros a nuestros clientes en toda su fase de internacionalización, pues bueno, pues llevamos tiempo haciéndolo, es peculiar, ha sido como todo, ¿no? En la vida un aprendizaje, muchos casos de prueba-error y bueno, pues yo creo que venimos ya con la lección aprendida desde hace tiempo y bueno, pues un poco lo que me gustaría es compartirla con vosotros, porque además, pues para mí compartir de verdad aprendizajes es un lujo, porque y yo vengo aquí a compartir y vengo a aprender de todos vosotros, de mis compañeros, pero yo creo que de esto cualquier pequeño matiz, cualquier pequeña idea, de repente es como una fuente de inspiración, ¿no? Para todos. Así que bueno, por empezar, un poco ir al grano. A ver, yo he preparado una presentación que realmente quería trasladar tanto y tenemos poco tiempo que casi os he contado todo lo que voy a hablar, lo tenéis escrito, porque la verdad es que yo luego decía, no sé si me he pasado, pero bueno, sí me gustaría deciros un poco que, bueno, cuando hablamos y como introducción de selección internacional, pues a veces se piensa, ¿no? Que se trata simplemente de contratar en otro país y bueno, pues la realidad es que no estamos contratando en otro país, estamos contratando en otra cultura. Entonces, es ahí, yo creo, donde empieza realmente el reto, ¿no? Entender el país al que, o en el que queremos contratar, entender su cultura y a partir de ahí empezar un poco todo el proceso, ¿no? Y tener en cuenta una serie de aspectos que vamos a hablar y desarrollar seguro varios, y es que fuera de nuestras fronteras no nos conocen o no nos conocen tanto, que los códigos no son los mismos, que la retribución obviamente no funciona igual, ¿no? Y luego las expectativas de la gente pues son distintas y todo eso hay que saberlo, hay que entenderlo, hay que tenerlo en cuenta y sobre todo hay que tener en cuenta que internacionalizar la selección no es traducir una oferta al inglés, ¿vale? Sino que es entender bien cómo atraer, cómo convencer, cómo seleccionar y cómo integrar en contextos completamente diferentes, ¿vale? Así que, dicho esto, pues he establecido un poco varias fases para tener un cierto orden y bueno, como veis, hablamos brevemente de la planificación estratégica, que quizás sea lo primero a tener en cuenta, luego la atracción, selección y negociación e incorporación. Es verdad que vamos a hablar todos y no quiero solapar tampoco mucho, pero bueno, me voy a centrar un poco en la parte de selección, que sé que luego también se va a hablar de atracción y onboarding. Así que bueno, pues si os parece, empezando por la primera slide, es importantísimo planificar, hacer una planificación primero estratégica. Desde el punto de vista de personas hablo, ¿vale? Obviamente de negocio, yo ahí ya de momento no me meto, eso asumimos que ya está planificado. Y asumir este cambio de paradigma, ¿no? Competir, como dice la slide, globalmente exige estrategia, existe adaptación y exige sobre todo el que podamos ser capaces de vender nuestra propuesta de valor, que eso yo lo digo siempre con cualquiera de nuestros clientes, cualquier empresa, sea en España o sea fuera, pero si es fuera todavía más, uno tiene que saber extraer qué le diferencia, cuál es su propuesta de valor, porque eso va a ser lo que realmente tengamos como herramienta para poder convencer y seducir al talento que queremos encontrar, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esta planificación he hecho algo como muy visual, ¿no? ¿Qué diferencia España y qué diferencia el resto, ¿no? La parte más componente internacional. Pues bueno, lo primero que hay que analizar desde un punto de vista estratégico es la situación del mercado laboral. Todos sabemos que en España, pues el mercado es un mercado a nivel empleo a veces complicado, hemos pasado momentos muy complicados con unas tasas de paro altas, mucho más alta que fuera, cuando pues en países extranjeros no suele ser el caso, sobre todo en algunos más que otros, por supuesto, ¿no? Es verdad que nosotros estamos acostumbrados a que haya una mayor disponibilidad del talento y bueno, y a nivel internacional no hay tanta disponibilidad. Hay veces que determinados tipos de talentos y de perfiles son escasos. Y en España es verdad que tenemos siempre, y eso lo sabemos, una menor movilidad geográfica y en cambio, por suerte, a nivel internacional, la gente se mueve, está mucho más abierta al cambio.
¿vale? Otro aspecto importante a tener en cuenta es un poco esa relación de la empresa, ¿no? Empresa-empleado. En España hemos sido, bueno, ya hemos superado un poco esa fase paternalista, ¿no? Pero es verdad que tenemos una costumbre bueno, pues de aguantar, de permanencia, de confianza, de pertenecer a una empresa, de lealtad, ¿no? A nivel internacional, la gente se mueve por proyectos y la cultura de la permanencia no existe. Es verdad que, como sabéis, en España estamos evolucionando, yo siempre lo digo, la verdad es que ahora ya, y por suerte también, porque al final eso hace no relajarse, ¿no? Ni a las empresas, ni obviamente a los perfiles y al talento que forma parte de la empresa. Pero bueno, eso sí que es un matiz diferente que nosotros vamos evolucionando y acercándonos a esa cultura internacional. A nivel de branding, bueno, pues obviamente en España somos como matrices marcas consolidadas, marcas conocidas, marcas atractivas, con un reconocimiento y con un recorrido a nivel reputación importante, y fuera, pues no tanto. Puede haber casos en los que, en función de la fase de la empresa, ni siquiera sea, bueno, pues sea el comienzo, ¿no? del desarrollo internacional y entonces, bueno, pues no se conozca. En otros casos que ya llevan tiempo, pero sí que es verdad que, bueno, pues hacerse hueco, hacer ruido es algo importante y ahora hablamos de ello, ¿no? Y es algo a tener en cuenta. Y luego, bueno, pues el entorno cultural. Bueno, nosotros aquí, obviamente, pues nos movemos todos dentro del mismo entorno cultural, con unas expectativas laborales y salariales y comunicativas y, bueno, pues un poco de forma de ser, bueno, pues bastante parecidas. Y fuera desconocemos esos códigos, ¿no? Entonces es importante hacer un approach, aproximarse, conocerlos, saber que existen diferencias de comunicación, saber que el liderazgo es diferente, saber que la negociación en los procesos es diferente, ¿vale? Y bueno, pues un poco por resumir, ¿no? El foco estratégico desde el punto de vista de un proceso de selección a nivel España está en la selección, ¿vale? En saber identificar efectivamente y seleccionar al mejor talento que encaje en las necesidades que nosotros tenemos. Y además es un proceso recíproco que yo también siempre lo digo, o sea, esto es un proceso de seducción. Esto no funciona si no hay un match por las dos partes, y tan importante es que el perfil encaje en la empresa como que al perfil le encaje el proyecto, ¿no? En el que se va a involucrar. Y a nivel internacional, el foco estratégico, pues lógicamente está en la atracción, ¿vale? Debe ser interesante, debes generar ese interés para poder realmente contactar con la persona y empezar todo lo que es el proceso de selección, ¿vale? Si nos metemos ya en materia y pasamos de slide, vemos efectivamente que una parte importante, la clave, ¿vale? Como decíamos, el reto a nivel internacional es la atracción, ¿vale? Entonces, la atracción, a ver, yo como un poco la he querido englobar, pues hay una parte importantísima de visibilidad. Si no te conocen, no te eligen. Entonces, bueno, pues hay que hacer. Entonces, uno desembarca, ¿no? En un país o ya está desembarcado con uno de sus objetivos estratégicos importantísimos de negocio, que es darse a conocer. Por todo, para generar negocio, para conseguir negocio, para conseguir relaciones y sobre todo para también captar y conseguir talento. Entonces, hay que tener en cuenta que eso es un must, o sea, tenemos que hacerlo. Hay que construir una marca, hay que construir, hay que adaptar ese mensaje, ¿no? Como pone, a la cultura y al mercado. Y hay que ir posicionándose poco a poco como empresa internacional atractiva a todos los niveles, ¿no? Hay una parte también importante, que yo la he llamado credibilidad, ¿no? Y es que esto no solamente se construye, ¿no? Esta atracción a nivel de marca, a nivel de marketing, a nivel de bueno, pues no sé, de actividades más visuales, que por supuesto son indispensables, sino también se genera mucha credibilidad apoyándose en buenos aliados, en buenos partners, ¿no? Es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos muy buena experiencia y acompañamos a clientes nuestros desde hace tiempo con matrices con los que trabajamos en España, porque al final, bueno, pues somos un partner de confianza que trabajamos por nuestros perfiles actuales y anteriores, ¿no? Mucho el mercado internacional, y que les hacemos un poco de punto de unión y que de alguna manera tú además al candidato eres capaz de venderle muy bien el proyecto, de generar también una imagen, ¿no? De, oye, pues fíjate, contratan también a través de este tipo de servicios que suelen tener muchísimo valor, sobre todo a nivel Europa, muy, muy bien vistos. Partners estratégicos de otro tipo, como embajadores que tú puedas utilizar de marca, tener presencia en universidades, tener presencias en escuelas de negocios, o sea, estar realmente donde a nivel profesional, en aquellos puntos en los que te generen un buen networking y te posicionen muy bien, ¿vale?
Otra cosa importantísima es tener clara cuál es la propuesta de valor. Entonces, no solo se vende un puesto, y esto os lo decía justo antes, ¿no? No solo se vende un puesto, sino se vende un proyecto. Entonces, para mí es clave, es que esto es lo más clave a nivel general, nacional e internacional. De verdad, tener súper identificada la propuesta de valor y poder contarla y contarla bien, ¿vale? Porque para mí es el valor diferencial que puede hacer que una persona tú la enganches, al menos al principio, porque aquí hay distintos tipos de enganche, ¿no? Pero estamos hablando de un enganche inicial. Necesitas tener esa atracción, esa atractividad, ser atractivo y que la persona quiera y te diga, oye, sí, me puede interesar avanzar, ¿no? Entonces, y luego, bueno, pues aquí detalle un poco, ¿no? Pero dentro de todo Ana, te quedan 4 minutos, ¿eh? ¡Ay! ¿Me quedan 4? Vale. Sí. Pues entonces, pasamos a la siguiente. Selección. Selección. Venga, importante, me centro aquí. Una vez que hemos generado esa atracción, que es clave, ¿vale? Entra en juego todo lo que es el proceso de selección. Cosas importantes a tener en cuenta. No buscar españoles hablando alemán y rubios, sino buscar la cultura de allí. Adaptarnos a la cultura, entender cómo es el perfil, entender cómo se comunica y entender un poco también sus necesidades. Hay que identificar perfiles que nos garanticen que vamos a tener, entre comillas, una mayor probabilidad de éxito. Pues gente con mentalidad abierta, al final es una filial de una empresa que tiene una matriz española, gente que tenga vinculación con España, gente extranjeros que se adaptan muy bien, gente que ya esté acostumbrado a reportar a matrices, ¿vale? Es importantísimo en un proceso de selección vender el proyecto con transparencia, con total transparencia, ¿vale? Te piden la job description, si tienes la banda salarial establecida, decirlo, hablar de los beneficios y comprenderlos, que allí son también una obligación casi, ¿no? Hablar de un variable siempre muy objetivo y muy cuantificado, ¿vale? Y luego tener en cuenta todos estos tips que nosotros aquí hemos sido siempre un poco más anárquicos, ¿no? Y menos, ahora ya no, tenemos unas, pero a nivel internacional muy fuerte, que es un poco todo el cumplimiento de la ética y de la diversidad. No se puede preguntar sexo, no se puede preguntar domicilio, no se puede preguntar ningún dato personal que pueda, de alguna manera, sentirse condicionada la persona con la que estás tratando, ¿vale? Si pasamos de slide y nos centramos también en la parte de negociación e incorporación, pues aquí es verdad que vemos que cada país juega un papel distinto, ¿vale? Que la negociación es difícil, es dura y quizás es lo que más nos puede costar porque hay que adaptarse a las reglas del juego, ¿no? De cada país. India es un país que nunca jamás te va a aceptar una oferta en primera instancia, o sea, hay que negociar y negociar y negociar y negociar. Europa, en cambio, la gente europea no admite mucha negociación, tienes que ir con una oferta ya muy bien hecha, porque si no se van a retirar del proceso. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sabemos que tiene un gran peso el variable, ¿no? Que para ellos el trabajar por objetivos es un reto. Y bueno, pues en general, sí es verdad que a nivel internacional no funciona lo de ya crecerás dentro, por eso lo pongo, ¿no? Hay que ofrecer y hay que hacer una oferta muy buena de partida para poder enganchar a la persona, ¿vale? A nivel de compensación, hay que tener en cuenta que no podemos efectivamente exportar las bandas españolas, que cada país tiene sus reglas de juegos salariales. Hay que saber estudiar el mercado y hacer, como mínimo, una oferta de mercado. Y en función de la necesidad y la estrategia del puesto, subir un poquito esa oferta de mercado. Y luego a nivel de integración... minuto, Ana. Me queda un minuto. Venga, pues sí. Un buen onboarding, que sé que mi compañera va a hablar de él, con lo cual me lo salto. Y algunos tips importantes ya en la última. Cuidado con los estereotipos, que para mí eso es importante. En general, se cumplen los estereotipos. En Alemania son puntuales, en Estados Unidos son súper orientados a resultados. En la India, como os decía, la primera oferta nunca es la oferta final. Bueno, pues cada país tiene un poco eso, ¿no? Su estereotipo. Respeta la cultura antes de intentar cambiarla. Usa la tecnología, pero no sustituyas la relación. Tráete a la gente una vez incorporada a España. Tráetela en el proceso de selección también, hacer las últimas fases. Ficha ese talento local y fórmalo en España, es importante. Y bueno, pues sobre todo ofrece una integración real, ¿no? Idioma, cultura, acompañamiento. Y si no conoces el mercado, pues búscate un buen partner que te ayude, ¿no? A poder llegar a ellos. ¿He llegado? Sí, gracias Ana, gracias. Gracias por el aviso, Jorge. Y perdón por ser tan estricto. Bueno, pasamos a la siguiente sin solución de continuidad. Tenemos a Ira Lemetinen,
que de Open Enrelo, que nos va a hablar un poco de que no todo es presupuesto. Así que adelante, yo no quiero consumir tiempo porque sé que vais a uña de caballo, que dicen, ¿no? Así que adelante, Irina, muchísimas gracias, perdón, Ira, por estar aquí y somos todos oídos. Fenomenal. Pues muchas gracias y buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por querer escucharnos. Soy Ira. Muchos de vosotros ya me conocéis porque soy una de los clásicos de esta industria. Este año ya cumplo 20 años en esta maravillosa familia de movilidad internacional, así que me he dado tiempo de hacer ver y aprender unas cuantas cosas. Y desde hace un año tenemos un nuevo proyecto, OpenRelo, y como tienen que ser nuevos proyectos, vienen con ideas renovadas, con el propósito de pensar de nuevo y rediseñar cómo apoyamos la transición internacional, sobre todo de estos nuevos talentos globales que se incorporan a una empresa como empleados locales, ¿no? Como fruto de un proceso de recruiting, como decía Ana, poniendo siempre foco en la experiencia de esas personas y no solo en el proceso. Y estoy encantada de retomar justo donde ha dejado Ana, porque cuando atendemos este talento global y local, o glocal, como me gusta llamarlo, y típicamente empezamos trabajando con los recruiters y justo después de ellos, y así es que para mí es un flow muy natural tomar el escenario después de Ana. Y Ana, te felicito por tu intervención, ha sido realmente un gusto y veo que estamos muy alineadas en muchas cosas. Bueno, entonces, ¿por qué ya hago esta diferenciación entre profesionales internacionales con roles y contratos locales versus los expatriados clásicos? Porque para mí la gestión es esencialmente distinta. De entrada, el onboarding internacional de este talento con contrato local puede parecer más sencillo, porque hay muchos de los elementos súper complejos que tenemos en el caso de la gestión de expatriaciones, aquí no aplican. Tenemos aquí un montón de vocablos maravillosos que aquí nos podemos olvidar en principio de ellos, pero esto, que puede parecer un alivio, nos puede también engañar, porque hay aspectos fundamentales que hacen que el onboarding de estos new hires internacionales sea un proceso extremadamente sensible y crítico para el negocio. Porque no hablamos solo de atraer ese talento, sino también hablamos de fidelizarlo. Y eso, como lo sabéis bien, pesa cada vez más en los planes estratégicos de las compañías. ¿Y por qué es especialmente relevante en este tipo de talento? Pues porque, como ha dicho Ana, suelen ser perfiles escasos. Se acude al mercado global cuando no encontramos lo que buscamos en nuestro mercado local. Así que si ya ha sido difícil de encontrar y atraer a esa persona, no queremos perderla por errores evitables en el proceso de incorporación. Hay que recordar en todo momento que cuando hablamos de onboarding internacional no estamos gestionando solo un proceso de traslado, estamos acompañando en un cambio vital en 3 capas diferentes: profesional, personal y geográfica. Y eso hace que podemos caer en trampas si solo miramos en la capa de empleo. Así que ahora vamos a revisar juntos algunas trampas o zonas de riesgo muy comunes en las diferentes fases de ese proceso de onboarding. Y podemos ir pensando qué podríamos ajustar, afinar en nuestros procesos desde el recruiting hasta la integración efectiva del empleado para crear esa experiencia de llegada positiva. Vamos a la fase de recruiting, la primera fase. Entonces, aquí tenemos que sentar las bases para esa experiencia. Es el comienzo del famoso talent journey, ¿no? Aquí se crean las expectativas y tienen que estar bien fundadas, porque todo lo que viene después depende de ellas, tanto para la empresa como para el empleado. ¿Y qué suele pasar? Que nos centramos en cerrar la vacante, no en abrir ese proyecto de vida. Y es normal porque siempre hay presiones de tiempo, hay KPIs a cumplir, todo el foco está en cubrir esa posición. Pero si no tenemos cuidado, se puede producir una comunicación asimétrica muy peligrosa. Primero, desde el punto de vista recruiter. Recruiter evita tocar temas prohibidos, complejos, ¿no? Inmigración, plazos, el impacto en la familia. Una, porque no los domina del todo, o
porque piensa, pues ya lo veremos, habrá tiempo para esas cosas. Va a su objetivo. Y por otro lado, el candidato calla sus preocupaciones personales porque teme que sean una barrera para la contratación. O sea, nadie está mintiendo, pero no se habla de lo difícil. Y lo que pasa ahí es que una vez firmado esa carta de oferta, ese precontrato o ese contrato, empiezan a aparecer inquietudes que estaban ahí desde el principio. Así que hay que cambiar el chip. Pasa del pitch comercial a una conversación realista. No cambiamos de slides, quedamos la misma. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces, primero, involucrando para gestionar esas expectativas de cuanto antes alguien que conozca el proceso migratorio, los tiempos y que pueda informar de estos tanto a la empresa como a la persona. Explicando al candidato claramente qué puede y qué va a hacer la empresa y qué no. ¿Qué toca a él? ¿Qué toca a la empresa? Segundo, facilitar información real y realista, y ponga acento en realista, sobre la vida en el destino para la toma de decisión. ¿Qué nivel puede esperar el candidato con el salario que estamos hablando? ¿Cuánto tarda realmente el proceso de visado para efectos de planificar la salida en su país? ¿Qué implica el traslado para su familia, si es el caso? No se trata de asustarle, sino para que pueda tomar decisiones con los pies en la tierra, digamos. Entonces, y tercero, crear siempre un espacio seguro para que el candidato pueda verbalizar sus dudas. Algo tan sencillo como decir, ¿hay algo en tu situación personal que pueda afectar tu decisión de mudarte? O sea, no se trata de entrar en detalles tampoco, pero es abrir esa puerta a la conversación. Como sabemos, la experiencia de estos empleados nuevos no empieza el primer día cuando llegan a la oficina, porque ahí han recorrido un largo camino para ese objetivo. Empieza en ese momento que se plantean la posibilidad de trasladarse. Ahí es donde empecemos a trabajar la experiencia. Y si vendemos solo el puesto, en la fase de recruiting, no el traslado, ese no que llegará va a llegar demasiado tarde, cuando ya han firmado, cuando ya hayan llegado. Ahora pasamos a la siguiente fase, a la fase de pre-onboarding. Para mí, súper fundamental. ¿Qué suele pasar aquí? Que una vez que se haya firmado ese precontrato, esa carta de oferta, consideramos que el tema está resuelto. Se delega la comunicación, el proceso migratorio, relocation, en un proveedor o en el propio candidato y se genera un vacío de comunicación y de contacto que puede durar meses, ¿no? Y este periodo es justo cuando la persona está tomando decisiones críticas para él, para su familia. Dejar el trabajo anterior, su casa, el colegio de los niños, renegociar cosas en la pareja, muy sensible, explicar el cambio a su entorno. Y ojo, por otro lado, subestimamos también el riesgo de contraofertas, porque un perfil potente que ha estado en búsqueda activa probablemente reciba otras propuestas durante ese periodo de espera de visado. Así que si no siente vínculo con nosotros, nuestra propuesta pierde valor y todavía está en tiempo de hasta cambiar de opinión. Vamos a cambiar aquí también el chip. En vez de esta parte, verlo como un periodo de espera, vamos a verlo como la gestación de la relación. O se cultiva la relación o el vínculo se va a enfriar. Y aquí quiero insistir en algo desde el punto de vista de los proveedores. Los proveedores, como sabéis, somos partners necesarios y estratégicos, pero no es ideal dejar la relación enteramente en nuestras manos. Y yo lo veo como un proceso a tres bandas donde todos tienen su rol, pero los protagonistas son siempre la empresa y el empleado. Y el proveedor tiene que estar ahí para acompañar, para facilitar, pero no para sustituir ese vínculo. Entonces, ¿qué microacciones podemos tomar que tienen un alto impacto? Tan sencillo como un email semanal con próximos pasos o preguntando ¿cómo estás? No requiere presupuesto, requiere simplemente la intención. Una llamada planificada del hiring manager en momentos clave. Tras el visado, cuando están dejando su vivienda en el país de origen, cuando están a punto de viajar, quizás conectar el futuro empleado con alguien que ya haya pasado por el proceso
son pequeños actos que tienen alto impacto. Y sobre todo, seguir proporcionando información práctica y realista sobre el destino. Coste de vida, los barrios potenciales, colegios, transporte. Para el nuevo empleado, para que ese empleado vaya ajustando sus expectativas y llegue preparado mentalmente e informado para que luego no lleguen las sorpresas. Lo dicho, un email semanal puede cambiar más que un bonus de llegada, porque el bonus se olvida, pero la sensación de no me dejaron solo, eso no se olvida. Vamos a la fase de onboarding en sí. Aquí, ¿qué suele pasar? Que damos por onboarding a alguien que tiene su NIE, su cuenta bancaria, su nómina, o sea, el checklist administrativo completado. Pero no vemos la diferencia entre estar operacionalmente listo y estar emocional y socialmente integrado. Como ha dicho Ana, esa diferencia impacta directamente en la productividad, en el engagement que tiene con nuestro proyecto y en la futura retención de ese talento. Algo clave aquí. Esto es la diferencia también entre los expatriados clásicos y estos new hires. Los expatriados suelen llegar con ciertas anclas, ¿no? Algo que les vincula a esa empresa. Su buzón de correo no cambió, la cultura corporativa lo conocen, la persona de confianza dentro de la organización que permanece a su disposición. Tenemos que recordar que los new hires internacionales llegan sin nada de eso. Sin esas referencias, el reto que tienen es doble. Todo es nuevo a la vez. No solo el país, la cultura, el entorno, sino también el trabajo, los compañeros, la cultura de empresa y la cultura laboral. Así que aquí otra vez, cambio de chip. Compliance tiene que estar. Es la base mínima para todo. Construimos sobre eso, pero no es el objetivo final. La integración es social, emocional, cultural, no solo administrativa. Entonces, ¿cómo podemos crear esas anclas que les faltan? Bueno, podemos pensar en medidas como buddies de aterrizaje, empleados que ya han vivido una mudanza internacional y pueden acompañar esas primeras semanas. Garantizar el acceso a información relevante, tanto de la compañía dentro... Ir a 4 minutos. Perfecto. Importante, sin filtros. Y acceso a la comunidad laboral, comunidad de compañeros y también social. Entonces, no está de más, además de preguntar, ¿cómo vas en el trabajo? También preguntar, ¿cómo vas con tu vida? ¿Cómo vas con el día a día? Y ya vamos cerrando con el siguiente slide. Entonces, recordamos, no es todo presupuesto. Es más, todos sabemos la realidad. En la mayoría de las empresas no hay grandes presupuestos ni programas muy sofisticados existentes para estos perfiles. Se ha trabajado tradicionalmente más todo lo que conlleva la gestión de los expatriados. Pero aquí, con pequeñas cosas, podemos hacer la diferencia. Y al final se trata de una intención que convertimos en rutinas. Abrir conversaciones difíciles a tiempo, no desaparecer tras firmar el contrato, no confundir tener papeles con pertenencia. Así que impactar positivamente el inicio del talent journey de nuestros empleados internacionales es vital si no queremos perderlos a corto o medio plazo. Y lo dicho, no necesitamos presupuestos enormes, se necesitan procesos claros y pequeños gestos constantes. Y ahí creamos ese sentimiento de pertenencia que también Ana nos comentaba. Así que muchas gracias por escucharme. Yo aquí termino. Espero que haya sido relevante, interesante, emocionante todo lo que haya podido despertar en vosotros. Nos veremos en el evento presencial del martes que viene. Nos vais a reconocer fácilmente por nuestras ya famosas sudaderas. Y nos vemos también en LinkedIn, donde yo comparto contenido semanalmente sobre mejores prácticas de onboarding internacional, experiencia de talento global y sobre emprendimiento. Todos estos temas muy cerca de mi corazón. Así que con esto, gracias de nuevo y hasta muy, muy pronto. Paso palabra a Antonio y a nuestro querido Javier. Gracias, Ira, por cumplir también con el tiempo y por tus interesantes aportaciones. Vamos fluyendo
desde la fase de reclutamiento, selección, un poco de onboarding, que a esta parte tan relevante, ¿no? Que a veces tan poco tiempo le dedicamos y que tantos disgustos nos da a posteriori. Y yo creo que terminamos con un proyecto que nos va a presentar brevemente Javier, y que, como siempre, pues no vamos a poder entrar en profundidad porque hay muchísimo trabajo en la infraestructura, ¿no? Y que se trata de cómo conectar el talent matching, conectar el talento a través de pues una nueva, yo no diré nuevo sistema, yo diría, no es una herramienta, es un cambio de cultura, es un cambio de mentalidad, que es la inteligencia artificial, y que, como antes decía Antonio, también pues ha sido desarrollado dentro de la comunidad, ¿no? Es decir, con el trabajo y la aportación de muchísimos profesionales que formáis partes de esta comunidad, ¿no? de aprendizaje y de compartir, y que Javier ha liderado y ha coordinado, y, como bien decía Antonio, pues sin su aportación con esa doble visión de IA, pero muy de recursos humanos, pues yo creo que hubiera sido francamente difícil o imposible haber llegado a este caso de uso y a otros casos de usos que también estuvimos trabajando durante bastante tiempo el año pasado, ¿no? Así que, Javier, tus 15 minutos empiezan ya. Muchas gracias, Jorge. No sé si veis la pantalla. Sí, sí. Veis la pantalla, vale. Bueno, muchas gracias, Ira, Ana, Jorge, Antonio y el resto de la comunidad. Voy a ir muy rápido, efectivamente, porque esto no es sencillo de explicar y quizá luego hay tiempo para preguntar cosas. Bien, aquí nos remontamos a un proceso previo, ¿no? Antes de buscar talento afuera, luego sí que hay una parte puede haber una parte digamos, de temas migratorios, o de asignación internacional. Pero esto, básicamente, el caso está centrado en identificar para compañías españolas con operaciones, o no españolas, con operaciones de recursos humanos en varios países, identificar los mejores perfiles para determinadas posiciones. Bien, y esto pues, lo hemos llamado talent matching, ¿no? Que a mí no me gusta mucho el término inglés, pero es el que hay de momento a la espera de alguna propuesta. Bien, importante decir desde el inicio que siempre para los temas de IA el contexto es importante, ¿no? Datos, contexto, todo esto es muy real. Entonces, bueno, partimos de la premisa de que tenemos talento interno, de que nos cuesta identificarlo, nos cuesta profundizar a la hora de elegir a los mejores candidatos para determinadas posiciones. Y para eso pues estuvimos trabajando pues, con ese grupo de profesionales para ver qué pasos previos teníamos que dar para luego poder tener una herramienta y una metodología para poder identificar esos perfiles a nivel global, ¿no? Bien, la primera conclusión a la que llegamos pues, era que era necesario, y esto es un error que cometemos habitualmente, era necesario tener unas descripciones de puesto profundas, ¿vale? Normalmente cuando publicamos una posición interna o externa, country manager, pues hacemos una descripción de puesto bastante superficial. Pues va a hacer esto, se va a reaccionar aquí, tal. Internamente, independientemente de que queramos ser más transparentes con esa descripción de puesto externa, internamente sí que tenemos que tener información adicional para poder tomar la mejor decisión, ¿vale? No es lo mismo una compañía, una startup, una compañía nueva que lanzamos en un país, que una compañía madura, una compañía que se tiene que reestructurar o que tiene que abrir nuevos verticales, ¿no? Eso es el primer tema, ¿no?, que es relevante comentar. Tenemos que ser más profundos en la descripción de puesto. Segundo, tendríamos que tener una herramienta que nos pudiera comparar esas descripciones de puesto con los candidatos que tenemos. Con lo cual tenemos, digamos, dos documentos, ¿no? Esos candidatos que tenemos internamente, pues generalmente tenemos información en diferentes sistemas, esa información disjunta, no conectada, resultado de una evaluación 360. Muchas veces ni consideramos su currículum, ¿no? Cuando tenemos a alguien que a lo mejor lleva 5 años con nosotros y lo queremos asignar fuera en recursos humanos o en el propio negocio, pues tenemos una visión de esa persona muy específica.
pero generalmente es incompleta porque nadie tiene en la cabeza todo lo que ha hecho esa persona en los 5 años ni antes. Entonces, pensábamos en buscar la fórmula para conseguir llegar a poder comparar esas descripciones de puestos más profundas con esos perfiles de candidatos internos más profundos, para poder tomar decisiones con datos. No significa que el dato, o que la herramienta o que el algoritmo vaya a tomar la decisión final, sino que el objetivo es tener los mejores datos posibles para, junto con nuestra experiencia y un trabajo en equipo, podamos tomar la mejor decisión para asignar a una persona y lo veréis un poco más adelante en la presentación. Hemos puesto un ejemplo, porque siempre todo esto es más sencillo de entender con un ejemplo, un country manager en Perú, en unas condiciones específicas. Esas decisiones deberían estar tomadas con datos y con la experiencia de las personas que estén involucradas, ¿no? Hoy, ¿cómo funciona eso? Por lo menos en mi experiencia y también porque hemos comentado con los grupos, ¿no? Pues hay información parcial, información perdida en cabezas de gente que se va, que viene, información sesgada o información no compartida, oculta, que no se está tomando en consideración. Y además esto está en determinados sistemas inconexos, ¿no? Y esa información estática. Hemos hecho un 360 hace 4 años y lo damos por bueno. Aquí también introduzco otra variable que es, tenemos datos, ya los tenemos, usémoslos, pero también es fácil generar datos. ¿Vale? No necesariamente necesitamos hacer un 360 de una persona, de forma con Santiago, para obtener información de esa persona, para poder validar determinadas skills o determinadas habilidades o lo que sea, ¿no? Esto, bueno, un poco a modo introductorio. Bueno, la imagen esta, bueno, refleja un poco lo que hemos comentado, ¿no? O sea, al final hay información que estamos viendo, es como un iceberg, ¿no? Los perfiles de las personas, incluso la propia descripción del puesto, es como un iceberg, ¿no? Tienes una información que es visible, más o menos para la organización, pero luego hay un montón de información abajo que no estamos teniendo en consideración. Vuelvo al tema del dato. Lo primero es el dato de calidad, ¿no? Aquí hay un trabajo seguramente previo, ¿no? A la hora de implementar un sistema de IA, que es que ese dato sea de calidad. Si no es de calidad, no hagamos nada, porque no va a servir para nada, porque nos va a llevar a conclusiones que no son adecuadas. Por lo tanto, importante tener en cuenta este tema del dato de calidad y hablaremos un poquito sobre ese tema. Entonces, bueno, lo que hace la inteligencia artificial es que está incorporando en su proceso de pensamiento, entre comillas, imitando a las personas, está integrando un montón de datos que nosotros no somos capaces de integrar. Y nos va a devolver, porque otro tema relevante es que nosotros podemos hablar contra la información que generemos, ¿no? Nos va a devolver una serie de insights que nosotros no estamos contemplando, ¿no? Cuando manejamos muchos datos. Con lo cual aquí, en esta primera parte, lo que estábamos hablando es eso, efectivamente, lo hemos llamado, no sé si existe el término, pero lo hemos llamado de descripción de puesto enriquecida, ¿no? Donde estamos metiendo mucha más información de la obvia. Luego hay un segundo concepto que le hemos llamado IP, imitando un poco el tema tecnológico, IP, que es identidad profesional. Al final, la identidad profesional es la compilación de la información que tenemos sobre los profesionales con una determinada estructura. Y, por otro lado, y en este caso concreto, la idea también es entender, y esto forma parte, que podemos publicar en un anuncio interno o no, de el contexto que rodea la posición de destino, ¿no? Lo decía antes y lo han comentado también Ana e Ira. Bueno, pues el tema de la cultura es muy importante. O sea, podemos mandar a una persona que ha estado expatriada en Filipinas a Brasil y va a tener éxito. No lo sabemos, pero analicemos. A partir de ahí, bueno, pues en esta segunda parte hablamos de algoritmos, donde ya configuramos una serie de algoritmos para que se puedan comparar con determinada estructura y con sentido, desde el punto de vista de recursos humanos, esos dos documentos. La comparación de esos dos documentos nos va a hacer aflorar una serie de insights y nos va a ayudar también a entender cómo de lejos está esa persona de ocupar la posición de country manager en Perú de manera ideal. Nos va a dar los gaps. Podría dar los gaps, ¿no? Depende de cómo lo configuremos. Esto, otro input que ya meto es
claro, esto no lo haremos para sí la descripción, pero no para los profesionales. Para los profesionales sí que necesitamos hacer esto de una vez. No vamos a estar analizando profesionales o generando una serie de algoritmos para analizar puntualmente, digamos, asignaciones internacionales. Creo que esto lo deberíamos hacer o por colectivos, ¿no? A nivel global dentro de las compañías para tener esos IPs, esas identidades completas profesionales de las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y de nuevo volviendo al caso de uso, ¿no? Esto era solo un inciso, volviendo al caso de uso, pues podemos comparar de manera profunda las personas con las posiciones, ¿no? Y ahí vemos pues, los encajes, podemos ver un ranking, lo hablaremos luego pues, por habilidades, por conocimientos técnicos, es decir, podemos afrontar ese análisis desde diferentes puntos de vista, que al final una descripción de puesto y una identidad profesional, pues tienen, cuando publicáis una posición, veis que tenemos pues eso, la misión del puesto, las funciones principales que va a desarrollar, los requisitos, hay unos indicadores, bueno, todo eso lo podríamos meter, digamos, en esta potera, ¿no? Para poder utilizarlo de cara al análisis, y aquí podemos establecer diferentes rankings, ¿no? Incluso, como decía antes, podemos establecer determinadas planes de desarrollo individual. Nos lo podría proponer, ¿no? Luego nosotros lo validamos. Creo que voy mal de tiempo, así que voy a correr un poquito. Aquí simplemente posicionamos el caso de uso, pues es una multinacional, por reflejar, ¿no? Y estoy presentando, pues es un resumen de algo más amplio. Aquí, pues era una posición en Perú, de una compañía tecnológica, donde ya la compañía tenía 28 candidatos, bueno, había una serie de cuestiones de contexto, ¿no? La complejidad técnica, la complejidad cultural, bueno, y digamos, el mercado de destino, ¿no? Quieres lanzar una filial en un mercado de destino, pues tienes que meter cómo está ese mercado desde el punto de vista de, o sea, cómo está el mercado en esa situación, porque las skills de la persona que vas a necesitar que mueva ese mercado en el local no son las mismas que si estás en un momento de, digamos, de flat, ¿no? De estabilidad. Entonces, bueno, volviendo un poco, reforzando el tema de la descripción de puesto, pues ahí teníamos las skills técnicas, los idiomas, la complejidad de la gestión, el tipo de liderazgo que necesitamos, ¿no? Va a depender del momento de la compañía. Tenemos que ver si las personas... Javier, Sí, 4 minutos. Perfecto. Experiencia en funciones previas, tema relevante, conoce el contexto regional, o es un contexto asimilable, tiene la visión estratégica o no. Esto, que es la descripción de puesto, podemos comparar con la IP y hacer análisis de diferentes tipos, ponderando a lo que queremos darle más relevancia. Hay un proceso para, digamos, recuperar toda esa información de los diferentes sistemas, llevarla a una base de datos central, donde tendremos toda la información en texto plano, que es el texto plano es crítico a la hora de la IA, ¿no? Digamos, las fuentes tienen que estar en texto plano para que la IA pueda beber de esa información y devolvernos los outputs que queremos, ¿no? Entonces, aquí hablábamos de fuentes de datos, los sistemas de recursos humanos, hay ese proceso de curación que es ETL, se llama, y a partir de ahí generamos, con la IA generativa y con unos algoritmos, generaríamos esos perfiles de las personas. Esto lo voy a pasar un poco por alto, por ir a temas muy concretos, os pasaremos la información. Aquí hablábamos de una Martínez, ¿no? Que al final, después de implementar esta herramienta, es la persona perfecta para esa posición, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene las skills técnicas en un porcentaje, tiene una experiencia regional, no en ese país, pero asimilable en Brasil, ha analizado esa información, los idiomas no son un problema y además ha tenido unas experiencias de liderazgo que pueden encajar bastante bien con la asignación internacional que tenemos con la. Bien, esto sería un poco el resultado de otros perfiles que hubiéramos analizado y como veis aquí os decía antes que podemos analizarlo desde un punto de vista global o por skills o por experiencia, pero vamos teniendo información segmentada que nos va a decir cómo de preparado está cada uno de esos candidatos de cara a esa posición. Podemos darle más relevancia a unos temas o a otros, podemos ponderar, digamos, el ranking que nos va a devolver nuestra herramienta, dándole más importancia pues, al tema de liderazgo, por el motivo estratégico u operativo que sea.
¿Por qué el contexto lo cambia todo? Porque, como decía antes, pues no es lo mismo una startup en crecimiento donde prima alguien que sea más ágil, más ejecutivo, frente pues, a un mercado pues, donde es más pues, pastoreo o crecimiento un poco orgánico, ¿no? Con una estrategia un poco menos agresiva, ¿no? Aquí, bueno, simplemente es una gráfica porque veáis, ¿no? que los mismos candidatos que nosotros en mente, y esto me ha pasado, podemos decir que son buenísimos para que se puedan incorporar a cualquier filial de la compañía en cualquier sitio, pues dependiendo de las necesidades de esa descripción de puesto enriquecida, iremos más hacia un perfil o hacia otro. Podemos analizar en profundidad con datos, analizar los riesgos y luego tomar las decisiones. Entonces, el contexto es importante, la descripción de puesto, el IP. Esos son digamos, los conceptos que estuvimos manejando a lo largo de todo este año para poder llegar a este rango. Y aquí me paro, Jorge. Vale. Muchas gracias, Javier. No es fácil explicar, pero por hacer un resumen consolidado de las tres presentaciones, ¿no? Tanto Ana como Ira como Javier hemos hablado mucho de contexto. Entonces, si hay alguna pregunta en el chat, yo no me he metido hace un momento y no he visto ninguna. La IA al final lo que nos puede permitir es que todo lo que nos puede llevar muchísimo tiempo a la hora de determinar claro el contexto, tanto por lo que explicaba Ana con respecto a los mercados, ¿no? O al entorno, ¿no? O lo que explicaba Ira también sobre cómo no desaparecer o aparecer en todo ese flujo, nos permite a la hora ya de pensar incluso dentro de la organización quién puede ocupar, porque muchas veces las organizaciones parece que ponemos más foco cuando hay que incorporar a alguien externamente que cuando hacemos una promoción interna. Parece que ya los nuestros lo saben todo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es decir, y si malo es perder a alguien que hemos reclutado recientemente, pues yo creo que incluso peor es perder a algunas personas que han sido valiosas porque no hemos hecho un proceso lo suficientemente cuidadoso, ¿no? Entonces yo creo que todo este tema del talent matching y usar la IA sirve para absolutamente todo este proceso en el que han estado hablando tanto Ana como Ira, ¿no? Así que no sé si hay alguna pregunta. Antonio, ¿hay alguna pregunta? Porque yo me he metido hace un momento. Lo he visto a través del chat y nada, la verdad es que estamos fuera de tiempo ya, así que yo No, creo son las que 11 en punto, son las 11 en bueno, punto. no, digo fuera de tiempo para preguntas, digo, no. Sí, no, hemos cumplido escrupulosísimamente. De hecho, ya les hemos puesto de nuevo el cuestionario para que lo puedan ir completando y quienes tengan que salir lo hagan. Yo lo que quiero es daros las gracias, primero a Jorge por haberlo moderado o haberlo coordinado estupendamente, por haber sido un guardián del tiempo también severo, porque eso es lo Sabes que ha que no conseguido que es la lleguemos a un labor que más tiempo. me gusta. Es una traición. Y muchísimas gracias a los tres intervinientes, a Ana de Agrupa Global Talent, a Ira de OpenRelo y a Javier Estrada de Polar. Vale, muchísimas gracias y por mi parte solo me resta eso, recordaros el sempiterno cuestionario, ¿vale? Que lo tenéis ahí para completarlo. Y luego deciros que a la 1 continuamos, ¿vale? Sigue el siguiente bloque que será sobre directivas de la Unión Europea que impactarán este año en términos laborales. Y tenemos ahí tres intervenciones con un foco fuerte, por un lado con la directiva de permiso único, pero sobre todo con la directiva de transparencia retributiva, que es el tema que viene estando de moda y que este año ya estamos en la recta final, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias a quienes habéis intervenido. Espero seguir viendo a todos los asistentes en el siguiente bloque. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a nuestros queridos patrocinadores, a Silverdor, a quienes doy también las gracias. Y si quieres despedirte mientras la gente completa puntualmente el cuestionario, Jaime, este es el momento. Estupendo, pues nada, de nuevo agradecer a todos. Me ha parecido una excelente sesión, súper interesante y solo decir que esperamos veros a todos el próximo martes. Nosotros estaremos allí con un stand, así que ojalá nos podamos ver todos en persona. Un saludo. Muchísimas gracias y